Vamos a seguir complaciendo. Seguimos por acá. Adelante, compañeros, adelante. Saludos desde Santa Cruz de Quiché. Por favor, saludar a la representativa marca. Excelente presentación. Felicidades a todas las chicas comineras de Excelente Comedia Azteca Quiché.
y Crucita de parte de su papi. Saludos especiales desde los Estados Unidos. El saludo muy especial. El locutor insigne de Zacapula, mi querido José, la voz más famosa de esta tierra, bienvenido. Eso, queremos saludar ahí al profesor Alex Uluán. Vamos a tener una premiación en esta ocasión, pero queremos reiterar el saludo para el famoso Sapío. Claro que sí, entonces a nombre de Cooperativa Siacus RL vamos a tener el honor de premiar a dos parejas. Vamos a premiar entonces a la pareja que mejor bailó. Así de que ahí el compañero, por favor, el premio para la pareja que mejor bailó es para la primera pareja. Así de que fuertes los aplausos, por favor. Ahí el compañero se estará acercando para entregarle un incentivo económico. Esperamos que puedan seguir adelante con esta organización comitera. A nombre de Cooperativa Siacus RL, felicitamos siempre desde la primera hasta la última pareja. Y la verdad nos sentimos muy felices y muy contentos de estar aportando acá en estas actividades. La Feria de Zacapulas en su edición 2024 y por supuesto Cooperativa Siacus RL presente en estas actividades. Ok, vamos a complacer a las comiteras con un son con mucho cariño ahí de parte del suite de Arrecife para descubrimiento. Entonces vamos a muchachos, tener otra premiación. Vamos a premiar también, por favor, ahí compañero, para que pueda hacer otra premiación a mejor disfraz. Ya con esto finalizamos. A nombre de Cooperativa Siacus RL les deseamos lo mejor. Bien, entonces, por favor, compañero, acercarse con la última pareja para que pueda entregarle este incentivo económico de parte de Cooperativa Siacus RL. Estamos entonces, seguimos. Queremos saludar ahí a Arquitectura de la época, de la era 2024, al arquitecto Jairo Tomás Azayón y Arquitectura Vital. Saludos también especiales para Diana Margarita de parte de Luciano Mejía. Mi amigo Richie, continuamos en esta ocasión. Vamos entonces, me da luz verde, mi querido Ricardo, levantándome la mano. ¿Estamos listos, mi querida Cristian? Vamos con más de Arrecife. Adelante, maestro. ¡Uno! Y favor al ritmo de la melodía nacional, este son que ha sido música para el alma en esta maravillosa tradición. Es el convite de damas, el convite patronal del 2 de agosto. Cómo quisiéramos detener el tiempo, cómo quisiéramos atrapar en una burbuja el mundo, porque este es un día maravilloso. Este es un día en donde cada una de las damas confiteras han entregado su amor, han entregado su tradición, han entregado ese fervor al santo patrono. ¿Cómo quisiéramos detener el tiempo? Porque este día se marcha
bendita tierra de tradición, Zacapula de los amores. Cómo se enreda el cariño en las callejuelas del recuerdo. Ruta de río extraviada gaviota que dejó olas de espuma y mar para descubrir en las cascadas y palmeras de las playas de San Negra y la calidez del Nilo que acoge su cansado vuelo junto al río de apacibles ondas con cantos de marimbas y de soñadas sirenas. Hay sueños de marimbas y de amores y tiernas promesas en la cuna del arco iris que llevo en el alma. Zacapulas, sonrisa de la mañana luminosa que se retrata en las borlas de 1000 quinceañeras adormecidas en el sueño azul, perfume de suspiros, promesas de besos y el sueño de pétalo y perfume de la flor del corazón. Tierna mirada en el aleteo de pestaña y dulzura en la primavera de la vida. Hay un perfume de sonrisa y promesa de pétalo, largo el beso en el suspiro que escapa del alma. ¡Salud, Zacapula! En tu fiesta patronal. Hoy es un día majestuoso. Hoy es un día especial. Hoy es un día donde las damas de ese convite entregan al santo patrono como la medalla de oro, como el galardón del alma, su danza convitera. Mi amigo Ricardo Urizar. Y en Zacapulas se escucha el eco de la marimba. Fuera de Zacapulas se escucha el llanto de los hermanos que están fuera de nuestras fronteras y que añoran con el corazón estar aquí. Hoy la tecnología se convierte en el abrazo, el cariño y el sentimiento zacapulteco que late en el corazón del trabajador migrante que se fue y que algún día volverá. Este convite hoy escribe con letras de oro la primera página del libro que enmarca la fecha 2024 y en ella, con letras de oro, el 2 de agosto. Organizadores que con el corazón y la fe han tenido la templanza y que hoy le dice a nuestro Señor Santo Domingo de Guzmán: misión cumplida. Que la fe mueve montañas. Sí. El zacapulteco es valiente y aguerrido. Sí. Que la delicadeza de sus damas hoy nos demuestran la alegría de su presentación. Primera pareja.
maravillosas compiteras. Mary Lobos del Salam, Eish Bucaret Salam, madre e hija. La dinastía Salam está presente en el nuevo convite 2 de agosto del 2024. Pareja número 2. Tercera pareja, gladiadoras del egipcio Isis. Quiero presentar a estas dos damas maravillosas, quienes nos han regalado su baile, su carisma y su alegría. Gracias, porque sin ustedes esto no sería posible, mis hermanas compiteras. Pareja 3, Andrea Pamela Marcos Guzmán y Jennifer Ulúa Gómez. Tercera pareja. Continuamos en el recorrido nostálgico de las notas de nuestra marimba. Sentimiento guatemalteco y zacapulteco a flor de piel. Pareja número 4. Princesas aztecas de la época colonial, presentadas con un disfraz excepcional, con la gala, la alegría y el colorido y el carisma maravilloso de su baile. Pareja número 4. Yulisa Mireri Mejía y Lorena Mejía Matías. Pareja número 4. La historia se sigue escribiendo con letras de oro. Pareja número 5. Princesas del viento de la naturaleza. Increíbles, hermosas damas, a quienes hoy presentamos con la alegría y la felicitación de tan excelso baile en su elegancia. Pareja número 5. Angélica Aceituno Arcón y Julieta Tajiboy. Pareja número 5. Sexta pareja. En el ocaso de la luna y el encuentro del sol, se unen las doncellas del eclipse. Hoy tengo el honor y el gusto de presentar a dos maravillosas damas, excepcionales como personas, bellas y maravillosas. Ellas son Celeste Tajiboy y Araceli Chacón, doncellas del eclipse, pareja número 6. El número se acrecienta, la noche nos abraza con su oscuridad, pero reluce un disfraz muy especial. El reflejo de sus ojos, la alegría de su baile. El cielo se ilumina con la presencia de la pareja número 7, princesas del espejo azul del cielo. Ellas son Noemí Palacios y Griselda Sañón. Séptima pareja. El nuevo convite 2 de agosto tiene el honor de presentar a la
presentan a las guerreras místicas con nombre maravilloso y la elegancia de su baile. Ellas son Magalí García y Asbel Gómez, madre e hija en el nacimiento de una tradición que se escribirá para siempre. Hoy, 2 de agosto, en el nuevo Comité Patronal Femenino. Llega el momento de conocer a nuestra 10ª pareja. Dos princesas excepcionales, aztecas del Águila del Sol. 10ª pareja. Ilumina Zacapulas con la alegría de su baile, la cadencia. Ellas son Alejandra Natarino y Beverly García, pareja número 10. Onceava pareja, presentada como cazadoras místicas de la dinastía oscura, oscura como la noche, pero con una luz excepcional en el brillo de sus ojos. Kimberly Aceituno López y Fernanda Ramírez, 11ª pareja. CRL felicita a las damas del Comité 2 de agosto en la primera historia que se escribe con letras de oro y presenta a la pareja número 12. Las conquistadoras del tigre diente de sable. Este exquisito y hermoso disfraz es presentado por dos hermosas e increíbles damas. Ellas son Laura Isabel Vázquez y Magdalena Carolina Putimul, 12ª pareja. La primera historia llega a su fin. Esta noche, tan solo esta noche, presentamos a la pareja número 13 con un baile espectacular. La belleza y la picardía con la elegancia se fusionan al presentar a la 13ª pareja. Colectivas del Reino Oscuro. Presento a nuestras distinguidas damas comitinas, Helen, Katy Paola Mérida Butaz y Dulce María Lainez de Guatemala. Hermosas comiteras, levantemos nuestras manos al cielo, porque hoy podemos decir misión cumplida. CRL presenta con el ritmo de una agrupación espectacular. Gracias a Recife, ustedes han hecho de la atmósfera de este comité el lujo y la gala con su arte. Maestros, su música nos hace sentir orgullosos de ser guatemaltecos. Mi querido José, un honor y un placer compartir micrófonos contigo. Cristian Chamané, gracias por la invitación. Ricardo Ábalos Azañón, jóvenes, mi cariño.
cariño siempre, gracias. Yo soy Ricardo Urizar. Con permiso, mi querido José, adelante. Muchas gracias, Acapulco. Muchas gracias, conviteras de corazón. Muchas gracias, damas de este maravilloso convite. Fuerte, 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 fuerte los aplausos.